en casi todas las versiones del curso, ¿verdad, Carolina? Harto tiempo. Y tengo un honor de tenerla como profesora y amiga, sobre todo que nos sumerja en este mundo tan maravilloso como son los microorganismos, como son las aguas continentales. Y, así que bienvenida nuevamente, Carolina, y gracias. Antes de esto, eso sí, voy a dar algunas instrucciones. Primero, este curso comienza exactamente a las 6 de la tarde. Lamentablemente mucha gente se empieza a conectar porque esa es como una mala costumbre que tienen los chilenos de no llegar a la hora. La hora va a empezar de mañana, voy a explicar solamente que a las 6 de la tarde empecemos. ¿Ya? Ahora, las clases, ¿verdad? Todos los días a las 6 de la tarde y está mucha gente conectándose media hora, una hora después. O sea, ustedes se toman este curso, en este curso estaban las informaciones y decía ahí que ustedes tienen que cumplir para la aprobación de un 80% la asistencia. La asistencia se está tomando día a día. Obviamente, en casos de personas que trabajan, que el viaje no pudo ser justificado, obviamente que uno puede aceptar esa disculpa. Pero no fue pues posible que partamos el curso de 146 alumnos con apenas 90 personas, o sea que hay 60 y tantas que no estaban conectadas a la hora, o sea, y después media hora lo mismo. Entonces, por favor, tengamos en cuenta eso. Y ahora, no se fíen de que tienen las clases, sí, se van a las clases que ya han pasado a su momento, porque si se las enviamos al tiro, entonces mejor grabamos las clases y no sé para qué se las enviamos, o sea, entonces no podemos hacer, ya esta es una clase y la estamos haciendo online porque por las condiciones de nuestro planeta. Entonces, por favor, como tal, en un curso que es formal, ustedes tienen que cumplir con los requisitos que este curso lo merece. Así que ahora, Carolina, por favor, gracias por los minutos. Ok, bueno, vamos con la segunda parte. Como les prometí, Sí, ahora que prendiera la cámara, ok. sí, está prendida, ¿no? Ya. Bueno, vamos con la segunda parte que, como les prometí, espero que sea más entretenida que la primera, que son muchos conceptos un poco aburridos de revisar, pero que es necesario para contextualizarnos, ¿cierto? Es la parte más dura. Pero ahora les voy a contar de la parte que más me gusta, de mi especialidad, las comunidades microscópicas de los humedales. Bueno, dentro de las comunidades microscópicas dulceacuícolas, de nuevo seguimos con este término, ¿cierto? O sea, de aguas continentales, no necesariamente de bajas conductividades o de baja salinidad. Eh, Podemos encontrar, ya vimos que dentro de los vertebrados tenemos peces, dentro de los invertebrados hay macroinvertebrados y microinvertebrados, ¿sí? Los macroinvertebrados son visibles al ojo humano y y se utiliza un instrumento para verlos, pero es una lupa para analizar los detalles. En cambio, en el caso de los microinvertebrados, que es el zooplancton, que también se utiliza una lupa porque son ligeramente visibles al ojo humano, pero aquí sí necesitamos un instrumento sí o sí para poder observarlos con detalle, con mucho más detalle, y poder hacer taxonomía. Tenemos dentro de los productores las plantas vasculares acuáticas, las macrófitas, algas en general, macroalgas, podemos llamarles también, y las microalgas, donde se encuentra el fitoplancton y el fitobentos, que son todas microscópicas y para todas ellas necesitamos utilizar un instrumento que es el microscopio óptico. E incluso en algunas necesitamos un microscopio electrónico de barrido para poder observar los detalles que son de importancia taxonómica, por ejemplo, en el caso de las diatomeas.
Ustedes me dirán, pero hay algunas microalgas que se pueden observar a simple vista en el agua, y la verdad es que se trata de desarrollos masivos de microalgas, pero la microalga, la célula, ustedes no la pueden observar a simple vista, ¿ok? Sí, estas proliferaciones, en algunos casos verdes, de algas filamentosas, o el caso del dídimo, que es una mucosidad café, ¿cierto? Eso se puede observar macroscópicamente, pero la célula debe ser analizada con un microscopio óptico. Aquí está el general, tenemos, ¿cierto?, el depredador, ahí los peces. Tenemos en el segundo nivel, la parte negra, los micro y macroinvertebrados, ¿cierto?, que son en general el alimento de los peces y que a su vez se alimentan de las microalgas que están en el primer nivel. El tamaño varía de los micro y macroinvertebrados, yendo desde tamaños inferiores a los 2 milímetros hasta varios centímetros de longitud, en el caso de los macroinvertebrados bentónicos principalmente. Y bueno, son el principal componente animal de los ecosistemas acuáticos, los macro y microinvertebrados. Y las microalgas, que aquí ya hablamos de tamaños inferiores, entre los 2 micrones y los 200 micrones, eso por literatura, por experiencia les digo que tenemos hasta 500 micrones algunas diatomeas, son el principal componente no animal, ojo, no vegetal tampoco, pertenecen a otros reinos, a los protistas principalmente, a los cromistas en el caso de las diatomeas, que es el nuevo reino de hace algunos años atrás, pero finalmente son reconocidos como la flora de los sistemas acuáticos, ¿sí? Y son claramente el componente dominante, ¿sí?, por sobre los otros grupos biológicos. Se alimentan de la luz, ya lo sabemos, y de los nutrientes del sistema, y son la fuente de alimentación principal de los otros grupos de los eslabones superiores de la trama alimenticia. En el caso del zooplancton tenemos grupos como los protistas, que son escasamente estudiados. Acá todos los protozoos, amebas, la verdad es que hay muy pocos especialistas en Chile que se hacen cargo de ese grupo, y en los estudios de línea base, estudios generales, la verdad es que no son considerados. Sí se incluyen los rotíferos, crustáceos, ostrácodos, copépodos, cladóceros, los ácaros, medusas, las larvas, todo eso está incluido dentro de los análisis, pero en general, como les comento, los protistas quedan excluidos. En el caso de los protozoos, estamos hablando que hay alrededor o más de 30.000 taxa. Si se fijan, es muy superior respecto de los otros grupos, como por ejemplo están ahí los rotíferos con 2.000, cladóceros con un poco más de 400, los copépodos con alrededor de 12.000 taxa. Taxa, se entiende, entidades taxonómicas diferentes. Generalmente es para referirse a especie, pero la verdad es que son cosas identificadas como algo distinto, ¿sí? A distintos niveles taxonómicos incluso. La alimentación de estos microinvertebrados van desde heterótrofos, autótrofos, algunos son herbívoros, incluso hay carnívoros. Aquí ustedes pueden observar en la tabla las diferencias entre ellos. Y los tamaños también son muy distintos. Si se fijan, los protozoos estamos hablando de 10 a 100 micrones, o sea, un tamaño muy inferior respecto de los otros grupos, como los rotíferos, cladóceros y copépodos. Siendo los copépodos los que alcanzan mayor tamaño. En el caso de la reproducción, hay asexual y sexual. Solo los copépodos tienen reproducción sexual absolutamente, y en el caso de los rotíferos tenemos partenogénesis, o sea, se pueden reproducir solos. La locomoción son todos por nado, excepto en el caso de los protozoos, que tenemos las amebas con pseudópodos. Y resistencia hace referencia a
una forma de supervivencia que tienen los distintos grupos, y eso es que resisten condiciones adversas en alguna situación metabólica en particular. O sea, con un metabolismo basal al mínimo. Por ejemplo, en el caso de los protozoos desarrollan quistes de resistencia, los rotíferos y los cladóceros huevos de resistencia, ¿sí? Pueden pasar mucho tiempo en condiciones adversas y se pueden reactivar cuando las condiciones son recuperadas. En el caso del fitoplancton, los principales grupos son las cianófitas o cianobacterias o algas verde azules, que ahí hay ejemplo una ameba, o sea, perdón, una navaena. En el caso de las clorófitas, que son las algas verdes, ahí hay un Staurodesmus. Bacillariophysia son las diatomeas, ahí de ejemplo una Fragilariacea. Las crisophysia o algas pardas, hay un Dinobrion. Y de las dinófitas o dinoflagelados, que son bastante conocidos por el tema de la marea roja, ¿no? Hay un Ceratium. Las diferencias acá ya son un poquito más radicales. Como yo les comentaba hace un rato en la primera clase, todos los grupos de microalgas tienen clorofila A. La diferencia está en otras clorofilas que puedan tener y en los pigmentos accesorios. Por ejemplo, las ciano tienen ficocianina azul. En el caso de las clorófitas verde, las bacillariophysia tienen clorofila C, tienen un aspecto más pardoso, tienen xantófilas, que es otro pigmento. Las crisophysia también tienen clorofila C, al igual que las dinofhysia, pero las criso tienen además fucosantinas, que les dan un aspecto más dorado, y las dinófitas, además de la clorofila C, tienen peridinas. Si nosotros quisiéramos saber con un análisis de pigmentos los distintos grupos, es posible, pero el análisis de pigmento en general que se utiliza es la clorofila A, que las engloba todas. Es solo para ver productividad independiente del grupo del que se trate. En cuanto a las células, las cianófitas son procariontes. Pueden haber unicelulares como pluricelulares en filamento. Las cloro, unicelulares y también filamentosas, formando colonias, y algunas de ellas pueden tener flagelos. En el caso de las diatomeas son todas unicelulares y presentan una pared de sílice, un exoesqueleto, ya que vamos a ver que esa es la particularidad de este grupo. Las criso son unicelulares y también flageladas. No todas tienen movimiento, hay algunas que son sésiles y también pueden presentar una cubierta extracelular. Las dinófitas, unicelulares y biflagelados todos, tienen una pared de celulosa rígida también. Si se fijan acá, hay con paredes blandas y con paredes duras, compuestas de distintas formas. Las únicas de sílice son las diatomeas. En el caso del tamaño, las cianófitas alcanzan tamaños inferiores a los 500 micrones. Las clorófitas no hemos logrado establecer el rango porque los filamentos les amplían mucho el margen, ¿sí? Pero hay hasta visible cuando se desarrollan de manera filamentosa a los humanos. En el caso de las bacillariophysias, de 5 a 300 micrones, 500, como les decía yo hace un rato, en mi caso, que he encontrado algunas diatomeas muy grandes, y las crisophysias entre 5 y 50 micrones, son más bien pequeñas. Los dinoflagelados son bastante más grandes para hacer microalgas, pero tampoco tenemos acotado el rango. La reproducción es asexual en todos los casos, excepto en las clorofitas y las bacillariophysias, que son las diatomeas, que tienen reproducción además sexual, ¿sí? O sea, todas se reproducen por mitosis, pero las cloro y las diatomeas además tienen reproducción sexual.
Hay algunas particularidades en el caso de las cianófitas, por ejemplo, que son fijadoras de nitrógeno. Eso les permite vivir bajo condiciones muy bajas de nutrientes. En el caso de las dinófitas, que producen floraciones algales nocivas, como este tema de la marea roja, las bacilariophysias, si me preguntan a mí, las particularidades son todas. Vamos a ver ya más en detalle. Bueno, mi especialidad es la taxonomía de diatomeas de aguas continentales, así es que ahí les voy a mostrar un poquito más de eso. En cuanto a los métodos de muestreo y de recuento, son bastante distintos. Es necesario indicarles esto porque se producen muchísimos errores. En el caso del zooplancton, se utiliza una red de un tamaño de poro en particular, generalmente son 60 micrones, o una botella Niskin, que es una botella que ustedes bajan a una profundidad que tiene 2 tapas, una por cada lado, y que la sumergen a la profundidad que ustedes desean y la cierran con un mensajero, mandan un mensajero desde arriba y se cierra, y capturan el agua de esa profundidad específicamente para ser analizada. En el caso del fitoplancton también se utilizan redes o Niskin, y en el caso del fitobentos se utiliza un core, que es un cilindro que saca un volumen determinado de un área específica y que eso es analizado. O también se realiza el raspado en el caso de las rocas, que es con un cepillo, o en algunos casos con una espátula. En el caso de las diatomeas, el muestreo es exactamente igual al del fitoplancton y al fitobentos, tanto para diatomeas bentónicas como diatomeas planctónicas, pero es solo el muestreo, ¿ya? ¿Por qué pongo red ahí con signo de interrogación? Porque las diatomeas son tan pequeñitas que si usamos una red tenemos que estar conscientes de que vamos a perder todas las que son de tamaño inferior al poro. Y el poro que se utiliza generalmente es de 35 o 40 micrones, por lo tanto muchas de las diatomeas van a pasar, se van a perder. Y hay diatomeas muy pequeñitas. Entonces, solo las van a registrar en la medida que la red se sature, se vaya cerrando el poro y vayan quedando atrapadas ahí. Pero es un muestreo que deja fuera algunas. Ese es el tema. En cambio, con la Niskin, ustedes sacan el total y el total es analizado, ya sea por una concentración de la muestra o por una filtración en laboratorio. En el caso de la fijación, que es el de tener toda actividad en la muestra, actividad biológica, actividad química, de descomposición, de reproducción, por ejemplo, todo se detiene ahí en el momento en que hicimos el muestreo. En el caso del zooplancton, se puede utilizar formalina, pero la verdad que el método más utilizado es alcohol. En el caso del fitoplancton y el fitobentos se utiliza lugol, y en el caso de las diatomeas bentónicas y planctónicas se recomienda formalina. La formalina es súper agresiva, es bastante tóxica para el ser humano, no es muy recomendada, pero es lo más eficiente en términos de fijación para el caso de las diatomeas. No así para el caso del fitoplancton y fitobentos en general. Nótese que la separación aquí viene solamente porque en fitoplancton y fitobentos en general lo que tenemos son todos los grupos de microalgas que se analizan frescos en la muestra. Tal como viene del terreno, se toma una alícuota y se analiza al microscopio. Y ahí aparecen todos los grupos de algas, las de paredes blandas y las de paredes duras que vimos recién. En cambio, cuando analizamos diatomeas, las de paredes blandas son todas eliminadas de la muestra para analizar solo las diatomeas, porque las diatomeas se necesita eliminar todo el contenido de materia orgánica para poder hacer la taxonomía, que es solamente de la cubierta silicia. Esa es la que tiene las ornamentaciones que nos permite hacer la taxonomía, saber cuáles son las especies, ¿sí? Y ellas son indicadoras a nivel de especie, no a nivel de género, como ocurre con el fitoplancton. En general, las cianobacterias, las algas verdes, son todas determinadas a nivel de género. Y las diatomeas, que se encuentran en la muestra de fitoplancton o fitovento a nivel de género, se llega hasta ahí, no pueden identificar especies. Y eso es algo súper interesante que ustedes lo recuerden,
porque quizás muchos de ustedes van a tener acceso a trabajos que se han realizado donde el sistema de muestreo y el sistema de análisis es de fitoplancton y fitobentos y por lo tanto debiera ser a nivel de género. ¿Sí? Sin embargo, en los listados aparecen resultados de diatomeas a nivel de especie y la verdad que eso es imposible. O sea, a mí me pasa todo el tiempo. Lo veo todo el tiempo y digo, no puedo creer, y lamentablemente las personas que evalúan esos informes desconocen que en realidad la metodología tiene esa limitación. Si se analiza en fresco la muestra, la diatomea no se puede identificar a nivel de especie. Se requiere una digestión, como dice en la cuarta columna, realizar preparados permanentes. Y para eso hay que utilizar ácidos y eliminar toda la materia orgánica y por lo tanto todas las otras microalgas. De modo que cuando se analiza el fitoplancton, lo conveniente es analizar fitoplancton a nivel de género con todos los grupos de microalgas y además diatomeas planctónicas a nivel de especie. Lo mismo con el fitobentos de todas las microalgas a nivel de género y diatomeas bentónicas, que es otro procedimiento. Es un doble análisis, un doble costo también, pero la verdad es que las diatomeas son indicadores a nivel de especie y no de género, entonces es necesario hacerlo. Y hay muchos casos incluso en los que se eliminan del análisis todas las otras microalgas y solamente se evalúan las diatomeas. ¿Sí? Pero eso también resta información, porque las algas verdes y las cianobacterias, por ejemplo, son indicadoras de otras condiciones. Entonces son análisis complementarios, pero es importante conocer la limitación de cada uno de los métodos. En el caso del aumento, el zooplancton se observa con lupa, el fitoplancton y fitobentos con microscopio invertido a 20 por, a 40 por, o sea, podemos verlas 200 veces más grandes o 400 veces más grandes de lo que son, en realidad. En cambio, para ver una diatomea a nivel de especie, además de la digestión ácida que hay que hacer para eliminar toda la materia orgánica, necesitamos usar sí o sí un microscopio óptico con 100 por de objetivo, o sea, verla 1000 veces más grande. No nos sirve verla 400 veces más grande, tiene que ser 1000 veces más grande e incluso necesitamos utilizar microscopía electrónica de barrido 40.000 veces más grande para poder ver algunos detalles que ya les voy a mostrar que son súper, súper pequeñitos. Abajo hay imágenes de los distintos métodos. Ahí están los instrumentos en general, la lupa, a la izquierda el microscopio invertido y a la derechita abajo tienen el microscopio óptico tradicional. En las imágenes que están al medio ven las distintas cámaras. La cámara de Bogorov es la que va en zigzag, que esa es para el zooplancton. Las del medio son cámaras de sedimentación de Utermol, donde ahí se pone la muestra y la muestra se deja decantar por una cantidad de horas, hay de distintos volúmenes, después se saca toda el agua de la parte superior y el concentrado es lo que se analiza. Y la otra camarita que tiene un borde plateado es la cámara Sedgwick Rafter, que es donde se pone 1 ml, ese es el contenido que soporta esta cámara, y ahí se analizan las muestras frescas. Para el preparado permanente es el típico cubre-objeto, portaobjeto y cubre-objeto que ustedes conocen y es una muestra que es eterna, que se fija con una resina que no pueden, que no se puede modificar, digamos. La pueden revisar todas las veces que quieran. En cambio, las otras muestras frescas se descartan. Hay la red que pueden ver de fitoplancton que tiene la persona ahí en la mano y las botellas que se encuentran al lado. Las diatomeas, el maravilloso mundo de las diatomeas. Bienvenidos. Ahí tienen una imagen, que esa yo la mandé a hacer, es una cosa más artística, con las distintas formas que pueden tener las diatomeas. La verdad es que son un grupo súper amplio y que tienen una variabilidad de formas que es impresionante. Ahí les voy a ir mostrando. ¿Qué son las diatomeas? Son algas microscópicas fotosintéticas, siempre unicelulares, eucariontes, que pertenecen a la división Bacillariophyta,
En general son células que se encuentran solitarias, pero también se pueden encontrar formando agregados celulares. Eso quiere decir que después de la reproducción quedan adheridas, pero no son colonias, no hay una comunicación entre ellas ni una segregación de funciones, solamente quedan pegadas físicamente. En general eso ocurre con las planctónicas y de esa manera se mantienen suspendidas en el agua. Bueno, estas pueden estar libres, o las células en general, o adheridas a un sustrato, que vimos ya la división, ¿cierto? Que pueden estar adheridas a granos de arena, pueden estar adheridas a plantas, en la cubierta de los animales, hay en todas las distintas formas de adherirse a sustratos. Y también libres nadando en la columna de agua. La característica distintiva de estas microalgas es la cubierta celular, que siempre es de sílice y que está formada por varias piezas. Esta cubierta extracelular se llama frústulo, ese es el nombre técnico, y este frústulo está formado por principalmente dos partes. Esto es la epiteca y la hipoteca, siendo la epiteca un poco más grande que la hipoteca. No se trata de que esté arriba o abajo, simplemente de que una es más grande que la otra. Ligeramente más grande. Esto es como las placas Petri, no sé si ustedes recuerdan haber trabajado en el colegio con las placas Petri, que cuando tienen las dos, una es ligeramente más grande que la otra. Bueno, eso es la misma forma que tiene una diatomea. Y entre una y la otra hay anillos que se encuentran formando parte o de la epiteca o de la hipoteca, ¿sí? Ahora, si la miran de frente, esto se llama valva. Así que es la parte que tiene ahí esas espinitas, eso es la valva. Y hay una epivalva y una hipovalva, dependiendo si se trata de la epiteca o la hipoteca. Y todos los anillos que están en el centro son elementos del cíngulo, de la cintura. Y estos elementos también forman parte de la epiteca o de la hipoteca, ¿sí? Y si se fijan, es la única forma que tiene de crecer una diatomea, porque como son de sílice, el sílice es vidrio, o sea, ellas se forman de esa manera y no pueden crecer, son rígidas. Pero si la célula crece, pueden agregar elementos del cíngulo y extenderse. No es que tengan mucho tiempo para hacerlo tampoco, porque viven muy poquito. En algunos casos estamos hablando de un día a otro, que se dividen por mitosis. ¿Dónde viven las diatomeas? En cualquier parte. O sea, pueden estar en el mar, en las aguas continentales, en los salares, los ríos, los lagos, donde a ustedes se les ocurre que haya agua. Pueden estar en el plancton, o sea, suspendidas en la columna de agua o formando parte del bentos, que es el sustrato, ¿cierto? Adheridas al sustrato. En ese sustrato ya vimos que podían ser epipélicas o endopélicas en los sedimentos, y además que podemos encontrar las adheridas a rocas, o sea, epipélicas, arena, episámnicas, a vegetales, epifíticas y animales epizoicas. De nuevo, no da lo mismo qué tipo de diatomea ustedes van a estudiar, tienen que saber, de acuerdo a su pregunta, qué comunidad es la que necesitan muestrear. O van a reconocerlas al hacer el análisis microscópico de qué comunidad más o menos se trata la que muestrearon. ¿Sí? O sea, si ustedes me traen una muestra, yo les puedo decir, esta es una muestra marina de plancton. O les puedo decir, no, esta es una muestra de salar, de sedimento. O es de río, de rocas. Porque tienen distintas formas de vida. Ya vamos a ver más adelante con más detalles. Las podemos encontrar también en los hielos, las criofílicas, en los suelos, en la corteza de los árboles. O sea, la verdad es que pueden estar formando parte de muchos lugares donde se encuentre agua. Incluso hay algunas comunidades que viven en cuevas donde hay ligeramente humedad e incluso no llega la luz. En ese caso no se alimentan de la luz, sino que del carbono orgánico, como vemos acá, que son la única excepción
de heterótrofos, porque todo el resto del grupo de las diatomeas son fotoautótrofos. Esa es la generalidad. Utilizan la luz. Los pigmentos ya vimos, clorofila A y clorofila C, y dentro de los pigmentos accesorios tienen beta-caroteno, xantófilas como la diatoxantina, la fucosantina, por ejemplo, y todas estas le confieren a la célula una coloración un poco amarillenta. Así que, bueno, la de aquí, esta imagen en particular es un poco exagerada, pero son más bien pardo el color de los cloroplastos. Si se fijan, ese cloroplasto gigante que hay ahí no permite ver nada de la estructura de la célula, de la ornamentación que tiene la célula. Entonces tenemos que eliminarlo para poder analizarlo. ¿Cómo se reproducen? Bueno, se reproducen sexualmente o asexualmente. En el caso de sexual es por fusión de gametos, que pueden ser semejantes o diferentes, pueden ser móviles o no, el otro inmóvil, pero el cigoto en este caso recibe el nombre de auxoespora. Es lo que menos se da. La mayor estrategia reproductiva es por mitosis simple, o sea, una célula genera 2, esas 2 generan 4, esas 4 generan 8 y así sucesivamente, de modo que súper rápido pueden colonizar un ambiente. El tema es que, como es asexual, son todas las células iguales, idénticas, ¿sí? Por lo tanto, son más sensibles a los cambios ambientales, por eso es necesario la reproducción sexual. En el caso de la reproducción asexual, lo que hacen es abrirse las dos plaquitas Petri que teníamos en mente, ¿cierto? Se abren y al interior cada una forma la valva que le falta, más pequeña, dentro. Y así se separan y van formando más células, ¿sí? Y obviamente la célula se divide, pero en términos del exoesqueleto, del frústulo, se genera otra valva. Y esto es porque las diatomeas en su interior tienen una vacuola que produce sílice, produce un sílice biogénico. Y esto es que capturan el sílice del ambiente, lo incorporan y en esta vacuola producen este sílice biogénico para construir sus propias cubiertas extracelulares. Son maravillosas, ¿no? El caso de la reproducción asexual tiene una limitación que es muy interesante, es necesario que se las muestre, y es que tenemos una valva como la azul, ¿cierto? Y esta tiene una que es ligeramente más pequeña, que es la amarilla. Bueno, si se divide en la azul, va a generar otra amarilla, que es la línea de arriba, pero la amarilla va a generar una que es más pequeña que ella, ¿sí? Y estas, cuando se vuelvan a dividir, van a volver a generar otras más pequeñas, y hay una línea que siempre se va a ir achicando, 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 achicando. ¿Hasta cuándo? Hasta que realmente no soporten una célula adentro, ¿sí? Hasta que su relación masa-volumen ya no resiste más. Entonces, ahí es necesario que se generen los gametos y que haya una reproducción sexual, ¿sí? Esa es la otra ocasión en la que es necesaria la reproducción sexual. Y las valvas que se generan aquí, el frústulo que se genera, es mucho más grande incluso que la original, ¿sí? Y de ahí se empieza de nuevo, empieza la reducción de tamaño. Y así en con las distintas células. Ahora, ¿tienen mecanismos de sobrevivencia? Hace un rato hablamos que algunos tenían huevos, ¿cierto? En el caso de las diatomeas, lo que tienen son células de latencia o esporas de latencia o resistencia, y algunas incluso generan valvas internas, o sea, son capaces de generar otra de esta cubierta extracelular, pero dentro, en el borde interior de la otra, para protegerse, por ejemplo, de la desecación. ¿Sí? En el caso de los salares, cuando se protegen del exceso de radiación, por ejemplo. Las diatomeas pueden resistir muchísimo tiempo en condiciones adversas con un estado metabólico al mínimo y pueden reactivarse con las condiciones adecuadas.
Nosotros hemos realizado experimentos y los salares, por ejemplo, que se hayan secado con agregándoles agua, es posible que se recuperen. Y recuperen todas las comunidades que vienen a continuación de ello, como las aves, por ejemplo. O sea, se podría llegar a restaurar un sistema completo. El tema es que va a necesitar de esa intervención de manera permanente, porque no va a tener de dónde sacar agua, entonces hay que estarle suministrando agua. ¿Cómo se adaptan a su ambiente? Bueno, en el caso de las planctónicas, tenemos que algunas quedan con espinas para mantenerse adheridas a las que se van dividiendo, ¿cierto? Por mitosis, van quedando pegaditas, y se mantienen unidas con estas espinas. Forman cadenas, y en el caso de algunas hay unas cubiertas mucilaginosas que les permiten aislarse un poquito del medio, de las condiciones del medio. Las bentónicas, que son las que se adhieren a sustrato, ¿cierto? Tienen en algunos casos movilidad, se pueden desplazar, pero de una manera muy lenta, muy torpe, y tienen algunas estructuras que son de adhesión al sustrato, como las que se ven en la imagen a la derecha, que tienen unos pedúnculos, unos pies de mucílago, que es un polisacárido que secreta la célula, para adherirse al sustrato. ¿Ya? Esto les permite a ellas, por ejemplo, mantenerse adheridas al sustrato pese a la velocidad de la corriente. O sea, que las vamos a encontrar en los ríos, por ejemplo. ¿Sí? Tienen movimiento. Ya les dije que es un movimiento muy torpe, que está restringido solo a un grupo de estas microalgas, que son las que tienen RAFE. Vamos a ver más adelante lo que es el RAFE. Y hacen circular el agua del exterior para avanzar. ¿Sí? Y esta trayectoria de movimiento que puedan tener se relaciona con la forma que tiene esa estructura, que es el RAFE. Entonces, por la trayectoria de movimiento podríamos saber de qué género se trata. Los cloroplastos también son indicadores del género, varían entre ellos. Y justamente, la taxonomía se basó por muchos años en la morfología de los plastos. Si se fijan en la imagen superior derecha, todos esos en gris y negro son cloroplastos y tienen formas muy distintas entre un género y otro. De modo que es posible identificarlas, pero solo a nivel de género. Dentro del género es imposible discriminar la especie. ¿Sí? La única forma en la que podrían saber una especie con una muestra fresca que tiene contenido interno es que sea la única especie del género que esté en el lugar. Es lo único. Y lo que se utiliza más es la morfología de los frústulos. Recuerden que el frústulo es la cubierta extracelular de sílice. Entonces, basamos la taxonomía en la ornamentación que puedan tener esas valvas. Y eso se hace con microscopía óptica o con microscopía electrónica de barrido. Eliminando, por supuesto, todo el contenido interno, todos los cloroplastos. Si se fijan en la imagen derecha inferior, se ven los cloroplastos de la célula adentro, se ven como unas cajitas transparentes, ¿cierto? Y dentro los cloroplastos. Bueno, eso impide que nosotros podamos ver los detalles que necesitamos para identificarlas a nivel de especie. ¿Ya? Entonces hay que eliminarlo y hay que pasar por todo el otro procedimiento. Y es otro el especialista que necesitan, que debe estar entrenado para determinarlas a nivel de especie. Lo otro que se utiliza ahora, que está de moda, la vedette de la fiesta, diría mi tutora, es la sistemática molecular, que cada vez se está haciendo más. Hay secuenciaciones, ya hay bastante sobre ello, pero está restringido a un cierto grupo de investigadores que trabajan haciéndose otro tipo de preguntas. La mayoría de los taxónomos trabajamos con morfología del frústulo. Y ahí tienen una de muestra. ¿Cómo se hace la taxonomía según la morfología de los frústulos? La verdad que es bien complejo. No pretendo que lo aprendan, pero quiero que se den cuenta de lo complejo que puede llegar a ser. Se requiere un entrenamiento de mucho tiempo y esto es con las horas de microscopio son como horas de vuelo. ¿Sí? O sea, no, una persona que está recién aprendiendo a identificarlas puede saber toda la teoría, pero si no se ha quemado las pestañas del microscopio, es imposible que llegue a determinarlas a nivel de especie.
En el caso de la imagen inferior izquierda, ustedes pueden ver los distintos ejes de simetría en los que podrían encontrar una diatomea. Si tienen la placa Petri, la pueden encontrar de lado, la pueden encontrar de frente, la pueden encontrar de este otro lado, ¿cierto? Porque no son redondas como las placas Petri, sino que tienen múltiples formas. Entonces, todos los ejes en los que podemos observarlo, la ven ahí en la imagen de la izquierda. Es bastante complejo porque hay muchas diatomeas que se han identificado como especies distintas, pero la verdad es que están en otro ángulo. Los contornos y los ápices son otro carácter muy relevante. Si se fijan la forma de la que está en el centro, que es ancha en la parte central y es más aguda hacia los extremos, ¿cierto? Eso es una forma particular de algunos grupos, de algunas especies, y la variedad de formas es increíble. O sea, en la imagen blanca a la derecha pueden observar las diferencias en formas, y son algunas. En la parte inferior de la imagen pueden observar las diferencias en los extremos, en los ápices, que pueden ser más agudos, que pueden ser muy puntiagudos, que pueden tener una cabecita, ¿cierto? Todo eso tiene un término para cada una de las formas, que no lo voy a comentar porque ya es entrar en una complejidad que no es necesaria para ustedes. Lo otro es la presencia, forma y posición del rafe. El rafe es una fisura o un par de fisuras que se pueden observar en la valva y que puede estar en el centro, a un costado, en todo el contorno de la valva. Hay distintos tipos de rafe. Y los rafes también tienen una forma particular que la pueden ver en la imagen en blanco. Y dependiendo de esa forma, puede tratarse de un género o de una especie distinta. Estas que tienen rafe, en el caso de aquí de la imagen que está en la parte inferior izquierda, si se fijan, este rafe central pasa por el medio de la valva y tiene en el centro una separación que se llama nódulo central y en los extremos termina llegando a lo que se llaman nódulos terminales. Bueno, esa forma que tiene de llegar al centro y esa forma que tiene de llegar a los extremos la pueden ver en la imagen derecha. Si se fijan, en forma de Y, en forma truncada, en forma de un punto, una prolongación, pueden estar curvados hacia lados distintos, variedad, montón. Y lo mismo ocurre, ¿sí? ¿Te puedo interrumpir? Uh-huh. Es que hay varias preguntas que dicen que por qué tienen estas diferentes formas, ¿ya? O qué ventajas biológicas adaptativas pueden otorgarle estas diferentes formas. Bueno, la diversidad de formas de las diatomeas, la verdad que ha venido evolucionando por muchos millones de años. Son de los grupos colonizadores del planeta y han variado en estas formas por adaptación. Son caracteres adaptativos para vivir a distintas condiciones. Y porque, bueno, ha ido variando su genoma y han determinado características diferentes, pero la verdad es que ¿para qué nos sirve esto a nosotros? Es para ver a qué condiciones vive qué microalga, porque cada una de estas microalgas vive una condición diferente, ¿sí? O sea, en una muestra podemos encontrar muchas microalgas, pero son todas las que tienen la capacidad de vivir en esas condiciones en particular en las que fueron tomadas esa muestra. Si yo tomo una muestra en un lugar con condiciones muy distintas, voy a encontrar otras especies de diatomeas con otros caracteres. Entonces, estos caracteres a mí me sirven para saber qué diatomea es y en qué condiciones vive. Hay algunas diatomeas que son indicadoras de pH ácido, otras de pH básico, otras de conductividades bajas, otras de conductividad alta, ¿sí?
se han adaptado a una diversidad de ambientes increíbles, en fuentes termales, en hielo. Entonces, si yo encuentro una que es típica de hielo, ok, aquí esta muestra la tomaron de un lugar que estaba congelado. Ese tipo de cosas. Son indicadores de calidad ambiental, de calidad de agua. Entonces, nos permiten a nosotros conocer el ambiente en el que se desarrollaron. Sí, Y pero, a ver, pero también hay una pregunta que yo creo que, no sé si no lo han dicho, o sea, ellos aquí dicen que por qué son tan importantes las diatomeas en un ecosistema, o sea, primero porque son fotosintetizadoras, ¿no? Y nos entregan, están capturando el oxígeno. Es más o menos, también quisiera que dijera eso porque hay preguntas relacionadas con eso. eso viene más adelante. Así que te lo dejo por unas diapositivas más. Ya, ¿Ya? entonces esperen esto porque dice, ojalá que sea un reflejo de esa adaptación, ¿no? O sea, ya están aquí de hace millones de años y están Pues, lejos mejor que nosotros, o no sé. Ya, bueno, siga nomás. lo que me interesa de esta etapa de la clase es que ustedes vean la diversidad de formas, el trabajo que hay que hacer para poder llegar a determinarlas y luego vamos a ver para qué es útil hacer todo esto. Tenemos también forma, frecuencia y posición de las estrías. Las estrías, en este caso, son las líneas de puntos que ustedes pueden ver ahí. Pueden ser lineolas o alvéolos, esa es una forma distinta en la que estos puntos se manifiestan. Eh, Estas estrías pueden ser líneas perpendiculares al RAFE, si se fijan en la imagen central, por ejemplo, son todas paralelas, muy ordenaditas, en cambio en la que está arriba, en el centro convergen hacia el nódulo central y hay unas que son más cortas que otras, en cambio si se van hacia el extremo son perpendiculares al RAFE, o sea, todo eso tenemos que observarlo y eso con cloroplastos dentro es imposible y a un aumento inferior a 100 por es imposible. También observamos la presencia, forma y frecuencia de las costillas. Las costillas son prolongaciones del sílice desde la valva hacia adentro, hacia donde está la célula. Engrosamientos del sílice. También presencia, forma y frecuencia de las cámaras, que es el caso de la imagen inferior, que es un grupo específico que se llama mastogloia. Dentro de las mastogloias, la cantidad de cámaras que hay en 10 micrones es un indicador de una especie y no de otro. Si las cámaras son cuadradas, si son alargadas, si son más grandes en el centro y más pequeñas en los extremos, todo eso hay que observarlo para saber de qué especie se trata. Presencia, forma y frecuencia de fíbulas que se dan en algunos géneros, que son elementos como corchetitos que van bordeando el rafe cuando se encuentran en uno de los lados, setas, espinas, todo tipo de proyecciones, hay que contarlas, hay que medirlas. Y por sobre todo, las perforaciones que forman estas líneas de puntos, ¿cierto? Esos puntos pueden tener formas que son muy diversas. Miren lo compleja de esta forma, por ejemplo. O de esta. O de esta. Y vean aquí la variedad de formas que pueden encontrar. Y no solo eso, una sola de las placas Petri, o sea, una sola de las valvas de la diatomea, puede tener por fuera una forma de areola y por dentro otra. O sea que además es necesario observarlas desde adentro. Cuando se separan, se abren, en la muestra ustedes pueden encontrar varias que estén así. Y ahí tienen que observar cómo es por dentro. Ahí se pueden fijar cómo es interno y externo. En el caso de la derecha, por ejemplo, son solo puntos, perforaciones, y por el lado externo, fíjense las ramificaciones que pueden tener. Entonces, ¿qué necesito yo para identificar una diatomea? Todo lo que pueda medir y contar, todo lo que pueda observar. El largo, el ancho, el número de estría en 10 micrones, el número de puntos en 10 micrones, el número de costilla en 10 micrones, el estándar es 10 micrones, en todos los libros los van a encontrar así. Hay libros, pero enciclopedias completas con las distintas especies y todas las dimensiones que pueden llegar a tener, los rangos de esas dimensiones y a distintas latitudes. Hay software que a nosotros nos permiten capturar la imagen y en esa imagen contar y medir todo lo que se pueda. Ahora sí,
es tan complicado, hay tan pocos especialistas, sobre todo aquí en Chile, que tienen que servir para algo muy importante, porque si no, no se justifica, ¿cierto? Tanto esfuerzo, tanto despliegue para poder saber de qué especies se tratan. Y bueno, resulta que las diatomeas son el componente biológico mayoritario de los sistemas acuáticos, de todos los sistemas acuáticos, son el componente mayoritario. Son un grupo muy diverso, como ya lo vimos, con diversidad de formas. Son la base de la trama trófica, o sea, de ahí proviene la energía, ¿cierto? Son las plantas del agua, digamos. Sus requerimientos ecológicos son muy amplios, o sea, pueden vivir en una variedad de ecosistemas muy distintos, pero a su vez las distintas especies tienen rangos restringidos en los que se distribuyen. Y eso es lo importante que las hace ser muy buenos indicadores. Por otro lado, los frústulos, la única forma de eliminarlos es mecánicamente, o sea, romperlas, presionando, por ejemplo, sí las pueden romper. Y bueno, en un laboratorio si quieren eliminarlas con ácido fluorhídrico. Pero se conservan en el tiempo, en los sedimentos van quedando acumuladas como si fueran conchitas en el mar que quedan a la orilla después que murieron. Así quedan todas las diatomeas en el fondo de los lagos, en el fondo del mar, y después ustedes las pueden muestrear y pueden ver a qué periodo corresponde y qué condiciones habían en ese momento de acuerdo a las diatomeas que ahí vivían. Lo otro importante es que responden muy rápidamente a fluctuaciones en el ambiente. Si yo tengo un río y en este río hubo un derrame de petróleo, las diatomeas cambiaron automáticamente y no crean que no van a ver las que son capaces de soportar esas condiciones de contaminación. Los muestreos químicos son muy puntuales, en cambio una diatomea les puede dar información más a largo plazo de las condiciones que soporta. ¿Para qué sirven? Bueno, en el presente, para identificar características básicas, ¿cierto?, tanto de la estructura como del funcionamiento de los ecosistemas, se pueden usar como indicadores de pequeñas variaciones incluso en el medio ambiente. Se pueden utilizar en peritajes forenses, por ejemplo, para el diagnóstico de muerte por sumersión, porque cuando una persona se ahoga, bajo el agua, obvio, ingresa el agua con tal fuerza a sus pulmones que los frústulos de diatomea terminan en la médula ósea y en otros órganos del cuerpo, donde ustedes pueden muestrear y revisar si hay diatomea. Si hay diatomea, ustedes saben que se ahogó. Si no hay diatomea, bueno, al tipo lo ahogaron en otra parte o lo mataron antes y lo tiraron al agua, pero agua no respiró. Y por otro lado pueden saber si era agua de un río, porque hay diatomeas de río presentes en la médula, pero el tipo apareció en el mar, bueno, se ahogó en el río, no en el mar. Todo ese tipo de cosas las podemos saber. En el caso del pasado, que es un área en la que yo también trabajo, en paleoecología, los frústulos se conservan muy bien en los sedimentos del fondo del lago. Nosotros obtenemos perfiles de sedimento y estos los evaluamos. Se van seccionando, se datan, se hace un modelo de edad para ver a qué edad corresponde cada centímetro y de acuerdo a eso nosotros podemos conocer los cambios ambientales. Por ejemplo, en el caso de la imagen en amarillo que está al lado, podemos ver después de una erupción volcánica qué microalgas dominaron. Podemos ver cuando hubo mayor desarrollo de planctónicas que de bentónicas. O sea, si tenemos más planctónicas es porque había más columna de agua, había más lago. Si tenemos más bentónica, había un periodo de más sequía, ¿cierto? Un mayor desarrollo bentónico. Podemos saber el pH, podemos saber la conductividad, podemos saber muchas cosas. Incluso podemos reconstruir perfiles de nutrientes. En el caso del futuro, bueno, podemos... ¿Te puedo interrumpir? ¿Sí? Cortito. No, es para comentarles que en Costa Rica, yo voy mucho ya porque tengo un hijo, entonces tengo una vecina que ella se fue a doctorar a España justamente en diatomea, pero ella trabaja en un organismo que es como de criminología en Costa Rica. Entonces, específicamente ella fue a estudiar las diatomeas, y ella es una experta en esto,
para justamente trabajar en esto que está comentando. Ahora, la pregunta que te voy a hacer, Carolina, es que quisiera que le asignaras para qué sirven, la importancia que tienen en la captura de oxígeno. Si nos podría hablar un minutito de eso. Bueno, son fundamentales. En realidad, como todas las microalgas, pero lo que pasa es que las diatomeas son las microalgas dominantes, ¿sí? Más que los otros grupos de microalgas son dominantes las diatomeas. Y, por supuesto, capturan el oxígeno, o sea, producen el oxígeno. Entonces, son un aporte sumamente importante para el ambiente. Pero son importantes de conservar por muchas cosas. ¿Ah? Las diatomeas, como les decía hace un rato, son las plantas del agua, ¿no? Esa es la analogía. O sea, nosotros sin vegetales no nos desarrollamos, no tenemos alimento, no existen los herbívoros, no existen los carnívoros, no existe nada. Es la forma en que tenemos de tomar la energía del sol para traspasarla a los distintos eslabones de la trama. Además de otros elementos, como bien dice la Lili, la producción de oxígeno es súper importante. Entonces, la conservación de un grupo como este parece algo rebuscado. De hecho, créanme que en ninguna defensa de nada yo voy a ir a decir, ah, pero es que las diatomeas tienen que valorarlas. No, yo tengo que decirle al tipo, mire, es que si la comunidad de diatomeas cambia, sus flamencos se van a ir. Los flamencos están con problemas de conservación, ok, ahí llamaste la atención, ¿sí? Pero la verdad es que son poco conocidas y la utilidad que prestan a muchos niveles, que es lo que estoy tratando de mostrarles acá, es sumamente importante. Continúo para cerrar esta parte de la clase, que ya nos queda media horita. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Les comenté que podemos recuperar ecosistemas perdidos, es lo que les comentaba hace un rato de los salares, ¿cierto? Que podemos inundarlos y volver a recuperar el sistema como estaba, eso es posible. Si recuperamos los productores primarios, es obvio que todo el resto después se va a ir generando, va a ir llegando, van a ir colonizando porque hay comida, ¿cierto? Y así todos los otros grupos se van a recuperar también. En el caso de las diatomeas es súper rápido, porque como se dividen tan rápido ellos, colonizan rápidamente cualquier sistema. Entonces una recuperación enfocada en ella es muy rápida. También podemos prevenir la pérdida de los sistemas acuáticos. ¿Por qué? Porque podemos determinar el momento en el que se está produciendo una intervención y podemos detenerla. Es reversible. Siempre es reversible, entonces nosotros podemos decir, bueno, deje de producir esto, deje de tirar esto al agua, modifique su planta para que no siga eliminando estos desechos, por ejemplo, y eso, eliminando la perturbación, se restaura el sistema. Ahora, también tienen aplicaciones nanotecnológicas. Pueden ser biosensores para monitorear cambios en la composición química de la sangre, por ejemplo. Son pequeños coladores, piensen ustedes. Entonces, hasta como microdosificadores de medicamentos pueden servir. Ustedes le ponen medicamentos dentro y los van a ir liberando de manera prolongada. Y hay un montón de otros usos que se han estudiado y que se han trabajado. De hecho, eran poderosos abrasivos hace muchos años atrás, estaban hasta en las pastas de dientes, porque son de vidrio y vidrio microscópico. Imagínense ustedes lo abrasivo que puede ser para pulir metales, para las cajas de fósforos, donde ustedes las encienden, ahí diatomeas, como aislantes de cajas fuertes, como alimentos de las larvas de crustáceos, como insecticidas ecológicos porque quedan atrapados en los sistemas respiratorios de los insectos, como pinturas antideslizantes, cuando cruzamos la calle, las líneas amarillas, ¿cierto? Bueno, también sirven para filtrar agua, cerveza, tintas de todo tipo, sirven para purificar proteínas también. Hay múltiples usos que se les ha dado a las diatomeas. El tema es, ¿qué ocurre en Chile? Como dice ahí, nada aún.
¿Y cuándo va a ocurrir? Cuando tengamos más protocolos de muestreo. Yo soy autora de varios protocolos, por ejemplo, pero no se han logrado masificar, no hay tantos especialistas, entonces se requiere la formación de especialistas, un entrenamiento de gente por años y la calibración de estos con especialistas de otros países. Yo, por ejemplo, me formé en Buenos Aires, en Brasil, porque acá no era posible. Estoy hablando de 20 años atrás. Eh, pero todavía hay pocos taxónomos, hay poca gente que está dedicada al estudio específicamente de las diatomeas. O sea, a mí, por ejemplo, me dicen, oye, analízame todas las microalgas. No, yo no analizo las otras microalgas, me faltaría vida para identificar todo el resto. Yo me restringo a las diatomeas, eso es lo que sé y eso es lo que identifico. ¿Me explico? Llegar a dominar una disciplina así, cuando estamos hablando de taxonomía, requiere mucho tiempo. Entonces, si tú me dices que eres especialista en un montón de grupos biológicos, yo te voy a creer, pero voy a creer que tu nivel de profundidad para estudiar cada uno de ellos no es el adecuado. Por eso los biólogos, hay unos especialistas en herpetología, especialistas en, qué sé yo, plantas vasculares, todos somos especialistas en algo. Bueno, no todos, hay algunos que son más bien generalistas, pero en general, cuando se trata de los grupos biológicos, de identificarlos, de la taxonomía, la especialidad es bien restringida. En mi caso son las diatomeas de aguas continentales y no marinas, por ejemplo. ¿Por qué no marinas? Porque se amplía mucho más la forma. Hay especialistas que son solo marinos, a ese nivel. Bueno, por otra parte, hay Carolina, que... ¿Sí? te puedo interrumpir cortito, que me llama la atención que Mario nos está diciendo, mandó una foto, pero yo no la puedo descargar, no la he podido descargar, que me dice que el puente de las diatomeas en los saltos del Petrohue fue diseñado por ti, o por... No, lo que pasa, bueno, yo a Marito lo conozco hace muchos años, de cuando andaba muestreando en el sur, recorriendo Patagonia. Eh, Marito nos facilitó mucho el acceso a distintos lugares para muestrear cuando estábamos con el tema de la plaga de Didimo. Y él, con todo lo que aprendió de las diatomeas, los cursos que nosotros dábamos del Didimo, quedó embalado con este asunto de las diatomeas y decidió él ponerle el nombre diatomea a un puente en los saltos del Petrohue. Eso es lo que te está diciendo. Que me contó no hace mucho, fíjate, que él propuso eso y con ese nombre quedó el puente. Así que cuando vayan a los saltos del Petrohue, vean el puente que se llama Diatomea. Bueno, y en eso entonces le voy a, perdona que te interrumpa, Mario, por favor, mande al correo del curso esa foto porque yo no tengo la posibilidad, no pude descargarlo, no me lo descarga acá en el chat. ¿Ah? Así que, y se la manda a la Carolina también para que tengamos esto y se pueda incluir la clase, y se puede incluir la clase, ¿no? ¿No crees? Ok, siga Bueno, adelante, profesora. lo más importante es que hoy no es un requerimiento formal, digámoslo, evaluar las diatomeas en ningún estudio, ¿cierto? Eso no está en las normas secundarias porque no consideran lo biológico, hasta el momento solo lo químico, y se pueden evaluar sin ningún problema los otros grupos de microalgas. O sea, tú puedes tomar esa decisión. Evalúo esto, evalúo lo otro, y no hay ninguna imposición al respecto. Y por otro lado, que puede ser el factor más importante, es que no existen las bases de datos para trabajar. Eh, la verdad es que todos los estudios que se realizan en el marco del sistema de evaluación de impacto son estudios privados. Y la mayoría de los resultados quedan en manos privadas, excepto en los informes que se hacen públicos, ¿cierto? Pero hay muchos estudios de monitoreo que se están realizando periódicamente y esas bases de datos no van a parar a ningún lugar al que uno tenga acceso y diga, voy a estudiar las diatomeas de la región metropolitana, a ver qué dice la base de datos. No existe. Eso no existe aún, ¿sí?
Yo misma tengo serias dificultades para encontrar algunas distribuciones. Hay libros de los años 80 de Patricio Rivera que dan cuenta de la distribución de algunas especies de diatomea, bueno, hartas especies de diatomea, pero algo más actualizado de todas las especies, la verdad es que no existe. Y porque no hay recursos para trabajar con taxonomía, eso hay que decirlo. Aquí, si tú quieres trabajar con taxonomía de diatomeas, vas a tener que meter un proyecto de cambio climático con diatomea, un proyecto paleo con diatomea, y ahí tenéis financiamiento para hacer este tipo de estudios. Si de algo sirvió, por ejemplo, el estudio, o sea, la plaga Dídimo, fue porque nos permitió conocer las diatomeas de más de 100 ríos de Patagonia. Porque claro, lo hicimos en ese contexto, se fijan, y ahí sí hay bases de datos y ahí sí están en los informes de Cernapesca, de Subpesca, del IFOP actualmente, que es el grupo de investigadores que está a cargo de los muestreos. Pero ahí hay años de producción de información de las diatomeas, pero estamos hablando desde el río Biobío hacia el sur, aproximadamente. Eso es más o menos el rango. Bueno, tampoco existen las condiciones químicas a las que viven esas diatomeas, que sería lo interesante, ¿no? Hacer un trabajo así sería fantástico. Bueno, aquí hay un trabajo que es del año 2010 de una propuesta de utilización de las diatomeas. Aquí está el protocolo, ustedes pueden acceder a él en detalle. También se hizo un protocolo para el perifiton, financiado por el Ministerio del Medio Ambiente, donde existe un estudio ahí de cómo deben hacerse los muestreos, pero entiendo que todavía no ve la luz, como muchos de los estudios que se realizan financiados por el Estado, que no terminan publicándose realmente o no terminan como una herramienta en ningún servicio, ¿sí? Estos son los manuales que hicimos. Yo soy autora de ambos con otra gente que trabajaba conmigo para el estudio de la plaga Dídimo. Y acá la verdad que ustedes pueden encontrar en detalle los protocolos para el muestreo, la preparación de las muestras y el análisis al microscopio, o sea, a ese nivel. Y están con detalles que en general no aparecen en un paper, o sea, pequeños datos de cómo se deben preparar o cómo analizar. Y es bastante general, si bien los manuales son para el muestreo de Dimosphenia geminata, los procedimientos son para cualquier diatomea, para todas las diatomeas, en este caso de sistemas lóticos, de ríos. Y del Dídimo les voy a alcanzar a contar un par de cositas. Ahí la tienen. Se llama Didymosphenia geminata. Es una diatomea de las más lindas. Si se fijan, su forma de botella es característica, es bastante grande y forma, como en la imagen de la derecha, estos pies de mucílagos para adherirse al sustrato. Es una diatomea de río que resiste muy bien la velocidad de la corriente. Sin embargo, puede ser removida mecánicamente por crecidas. Cuando aumenta mucho la velocidad, la arrastra toda. Y eso es lo que está ocurriendo en nuestros ríos. El dídimo es la reproducción desmedida de esta microalga que forma una mucosidad. Pero esa mucosidad que forma es principalmente el polisacárido que ustedes ven ahí, esos pies que van como ramitas de un árbol adheridas al sustrato. Esa es la gran masa que ustedes pueden ver cuando toman, que ahí está, justamente en esa imagen. Bueno, ¿qué es el dídimo? Una diatomea que está creciendo de manera desmedida en los ríos del sur de Chile. Su distribución hasta hace poco era desde el río Biobío hasta Tierra del Fuego, pero de manera parchosa, o sea, en algunos ríos sí, en otros no, en algunas cuencas se presentaba, en otras no, en algunos tramos del río sí, en otros tramos del río no, o sea, así de parchoso. Hace poco lo encontramos en las 7 tazas, así que ya se amplió bastante acá la distribución. Eso está publicado por el Servicio Nacional de Pesca en las resoluciones que emite del estudio de la plaga. ¿Y por qué es una plaga? La verdad es que es un tema bien interesante,
porque en Chile se estudian las plagas hidrobiológicas, pero principalmente asociadas al mar hasta antes del Dídimo. Todo lo que era marea roja, Alexandrium catenella, era lo que más se estudiaba. Y Cernapesca y Subpesca se encontraron con esto de un día para otro y tuvieron que adecuar todo para poder hacerse cargo del estudio de esta microalga que viene del extranjero. No logramos determinar de qué lugar, pero esta diatomea es nativa de las Islas Faroe y la pueden encontrar en todo el mundo. Actualmente es plaga en Estados Unidos, es plaga en Nueva Zelanda, es plaga en Argentina, toda la Patagonia Argentina también está amenazada y es imposible de erradicar. ¿Por qué? Porque se está propagando de manera muy masiva y cuando ya coloniza un río, ahí se queda, a menos que el mismo río la elimine, porque cualquier cosa que ustedes puedan agregar al agua para deshacerse de ella, se va a deshacer de todas las otras diatomeas también y va a modificar el ecosistema completo. Yo les decía que mecánicamente se puede remover, sí, claro, e incluso hay gente que en los ríos ha sacado todas las rocas de un lugar para sacar el dídimo, pero la verdad es que basta que quede una célula y vuelve a colonizar cuando tiene las condiciones adecuadas para hacerlo. Entonces, ha sido muy difícil de erradicar y se ha seguido propagando por todos los ríos de Chile porque hay muchos vectores. El vector más conocido es la pesca con mosca. Los pescadores que utilizan esos trajes, esos waders, ¿cierto? Y en las mismas ropas quedan las células y las van llevando de un río a otro. Por eso hay una forma de desinfectar todos los aparejos de pesca y también los implementos que se utilizan. Hoy eso está normado, es requerimiento hacerlo. Si los sorprenden en un río sin el sistema de desinfección, Cernapesca puede aplicar sanciones, puede eliminar las licencias, de hecho, a quien se las dé. Y para que una plaga sea llamada como tal, debe afectar la economía. Entre los otros factores, ¿cierto? Que sea de reproducción masiva, pero además de afectar la economía. Y el dídimo no llegó a afectar la economía de manera importante. En su momento nos alarmamos mucho porque pensamos que esto iba a ser un caos total, así un paso menos que el COVID, porque en Nueva Zelanda la verdad es que fue un escándalo de proporciones, porque los pescadores no querían ir a pescar, los lodges perdieron mucho, el turismo disminuyó, todos los ríos se llenaron, andaban ahí chuteando el dídimo, digamos, como se ve aquí en esta foto, que es muy... Esta es la foto más fuerte que yo tomé en todos los años que estaba trabajando con la plaga, porque no se ve ni una sola roca del fondo, o sea, está todo cubierto como con una lana de oveja, mojada. Así es que, claro, eso ahuyenta a los turistas, a los pescadores, y el sector turismo se ve seriamente afectado. Las pérdidas en el caso de Nueva Zelanda fueron multimillonarias. Entonces se esperaba que acá en Chile ocurriera lo mismo, y con un principio precautorio, que es exactamente el término, principio precautorio, fue que se determinó como plaga, porque era una amenaza para el sistema económico, especialmente para el turismo. Ahora, si es una amenaza para el ecosistema, hay países en los que sí lo ha sido. Es intuitivo pensar que un alga que llena así, de tal forma que cubre el sustrato, va a eliminar sustrato disponible para todos los otros grupos, ¿cierto? Pero esto donde lo estuvimos estudiando, la verdad que esta plaga no lograba posicionarse como tal y eliminar a todo el resto, ¿sí? Y eso es porque, bueno, en la hipótesis que yo planteé en su momento, es que nuestros ríos están siendo permanentemente reseteados. ¿A qué me refiero? A que viene un deshielo y ¡boom!, arrasa con todo el dídimo. A que viene una crecida por precipitaciones, arrasa con todo el dídimo y vuelve a colonizar.
pero nunca logra establecerse y permanecer mucho tiempo porque a la estación siguiente ya es arrasado. No sé si me explico bien con eso, pero hemos sido afortunados en ese sentido porque este sistema de crecidas nos ha permitido controlarlo de alguna manera de modo bastante natural. Las autoridades están haciendo estudios desde el año 2010, que fue cuando comenzó. Se han financiado muchos estudios ejecutados primero por privados, que éramos nosotros los que estábamos a cargo de esto por muchos años, y después pasó a manos del IFOP. Las instituciones que están a cargo de este tema son la Subsecretaría de Pesca, el Servicio Nacional de Pesca y actualmente el IFOP, el Instituto de Fomento Pesquero. Esta es la célula. Aquí pueden ver toda la ornamentación que tiene la valva. No es tan simple identificar, pese a que es bastante grande. Hay taxónomos menos experimentados que la confunden con otra, porque también tiene este desarrollo mucoso en los ríos. No es la única diatomea que genera esta mucosidad y no es la única que puede crecer de manera desmedida. Aquí pueden ver, esto es el río Espolón, donde en la imagen central está cubriendo la vegetación. O sea, además impide que la vegetación pueda fotosintetizar, ya que lo obstruye físicamente. Hay más imágenes. Bill Horvath, la persona que está ahí en la imagen superior derecha, es quien dio el alerta de esta diatomea en el río Espolón, y a partir de ahí surgieron todos los estudios a continuación. Este es el río del noroeste, que es el peor caso que yo les comenté que había visto en toda mi experiencia con la plaga. Más imágenes, ahí hay más. Emperador Guillermo, esto ya es en Aysén. La verdad es que la plaga se ha expandido bastante en Tierra del Fuego, ha crecido muchísimo. El Río Grande, Tierra del Fuego, siempre hay unos crecimientos enormes, y ahí el SECUA está a cargo, ha estado a cargo por varios años de monitorear cómo se desarrolla la plaga en la región de Magallanes. Una alerta importante fue que apareciera en el río Serrano, porque está en el Parque Nacional Torres del Paine. O sea, ninguno de nosotros quisiera ver todos los lagos y ríos de Torres del Paine cubiertos de esta microalga, pero llegó allí y se ha mantenido bajo control, afortunadamente. Pero como les cuento, o sea, por las dinámicas de nuestros propios ríos. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que remover lo que haya de aspecto macroscópico, hay que lavar todo lo que estuvo en contacto con el agua. Aquí hay varias soluciones para eso. Puede ser detergente biodegradable en agua, puede ser sal en agua, cloro en agua. Está todo en el manual que les mencioné, que lo pueden descargar gratuitamente desde la página de Subpesca. Ahí están todos los métodos que se recomiendan. La verdad es que el método que yo recomiendo en particular es el detergente biodegradable. O sea, Quicks. Y que no me escuchen los de Quicks porque no los estoy auspiciando. O sea, no me están auspiciando ellos. Así es que es el método para mí más eficiente y menos dañino para todos los aparatos que uno anda trayendo y las vestimentas que uno utiliza. Y hay que secarlo. Se recomienda secar al menos durante 48 horas antes de volver a utilizar cualquier implemento. Pero si ustedes lo lavan debidamente con este detergente biodegradable, no es necesario que lleguen a secarlo, ¿sí? De hecho, se supone que el Didimo llegó porque venía con un mínimo de humedad en alguna embarcación o en alguna vestimenta de gente que llegó a un evento de kayak y rafting en Futaleufú, que es el lugar donde se detectó por primera vez. Y fin, antes de tiempo, ahí hay una diatomea para ustedes con un rozón de regalo. No sé qué preguntas. Si sí, tenemos preguntas. Hay muchas preguntas. Lorena Parro me dice aquí si hay alguna otra
plaga dentro de los humedales. Me imagino que ella se está refiriendo a humedales estacionarios como lagos, lagunas, pero el dídimo está en los humedales que son los ríos. Ahora, ¿por qué el dídimo está en los ríos? Es más evidente, ¿verdad? ¿Y por qué no está en humedales más bien lénticos como son los lagos y las lagunas? Esa es la pregunta que yo redondeo de las cosas que están preguntando acá. Sí, puede estar. Tenemos dídimo presente en las lagunas. Lo que pasa es que el dídimo tiene una forma bentónica. Ahí recurrimos a la primera clase, ¿eh? Vamos a escarbar en esos conocimientos que estuvimos revisando, en esos conceptos. Es bentónica, se adhiere al sustrato. Y lo que más tiene un lago es masa de agua para que las microalgas planctónicas se desarrollen, pero esta microalga es bentónica y resiste la corriente, por lo tanto se da preferentemente en ríos. Y de hecho, esta diatomea tiene un tamaño de roca que prefiere, bueno, en el que se desarrolla, no le demos características humanas, pero en la que se desarrolla de preferencia, que es el bolón, ¿sí? El tamaño de roca intermedio. Entonces, no tenemos ese tipo de sustrato, no tenemos las condiciones de luz en los lagos. Entonces, si la encuentran es porque viene flotando, se desprendió de un río, aguas arriba, llegó al lago y ahí la pueden encontrar flotando. Para que se desarrolle, puede hacerlo en los bordes de los lagos, pero no tiene el sustrato adecuado. Entonces, se desarrolla de menor manera, pero sí es posible encontrarla. No te escucho. Disculpa, pero me llama la atención una acotación que hace Macallarati, que dice que, gracias profesora Carolina, pero dice que mientras más sé, dice que nada sabe. Bueno, esa es una gran frase que dijo Shakespeare en Hamlet hace mucho tiempo. Hay unas preguntas que se han repetido, que por qué generalmente se encuentra también río arriba y no río abajo, que yo también es una de las cosas que yo he observado. Bueno, mira, la verdad es que nuestros muestreos, cuando partió la plaga, nosotros, ya que sabíamos que se distribuía más o menos de esa manera, los concentramos de la ruta 5 a la cordillera. ¿Por qué? Revisemos de nuevo la primera clase. El dídimo se da en condiciones de bajas concentraciones de nutrientes. La mayoría de los pueblos, poblados y ciudades se encuentran de la zona intermedia hacia la costa, ¿cierto? Por lo tanto, todos los desechos, todo lo que sea contaminación es de ahí hacia abajo, pero en la zona más alta las aguas son más puras y son más frías también, por lo mismo, tienen menos actividad. Entonces, el dídimo se presenta en lugares de temperaturas frías, en lugares de bajas concentraciones de nutrientes, con una cierta velocidad de la corriente, o sea, en la mayoría de todos los ríos de Chile en su parte alta. Esa es la razón. El tipo de sustrato que prefieren es rocoso. El río, en la medida que va bajando, va cambiando la forma de sus sedimentos. O sea, en la parte alta estamos hablando de grandes rocas, ¿cierto? Después ya rocas de menor tamaño y se va achicando hasta llegar a sedimentos. Y el dídimo prefiere las rocas, por lo tanto no puede estar en cierto tramo del río. Perfecto. Bueno, Hay otra pregunta que aquí si lo me encuentra hacen. más abajo es porque se desprendió aguas arriba y en algún lugar encontró alguna condición que le resultó favorable, pero en general no se da. Perfecto. Aquí hay una pregunta que dicen, sí, bueno, me imagino que hay,
a que hay algunas algas que son como indicadores de no contaminación en los ríos específicamente. Pero, Totalmente, tenemos diatomeas que viven en condiciones maravillosas y que cuando pasan a ser reemplazados por ensambles que dominan en aguas que son más contaminadas, inmediatamente sabemos que ahí algo cambió. Esa es la gracia de las diatomeas, que nos permiten ver este tipo de cosas, este tipo de cambios en las aguas. Pero hay muchas especies que son indicadoras de condiciones muy naturales, muy limpias, y hay también conocidas por sitios que son muy contaminados. perfecto. Hay otra pregunta que me dicen si los pueblos originarios sabían de las diatomeas. Yo creo que sí, porque ocupaban harto el sílice para muchas cosas, ¿no? Mira, la verdad es que como ocurre en general con los cuerpos, o sea, con los pueblos originarios, ellos tienen una sabiduría, ¿cierto?, ancestral que les ha permitido históricamente utilizar distintas cosas porque saben para qué les pueden servir, pero no necesariamente saben de qué está compuesto. O sea, no creo que ellos supieran que se llamaban diatomeas, no iban a saber esta diversidad de formas y qué sé yo, pero sí sabían que habían ciertas propiedades de los sedimentos o de las aguas que a ellos les podían servir para ciertas cosas y claro, las utilizaban. Eso sí. Fíjense ustedes que de hecho hay muchos arqueólogos que trabajan con diatomea y que pueden ver cómo los pueblos originarios las usaban, por ejemplo, para las cerámicas, para las vasijas que hacían y utilizaban agua. Ellos pueden saber de dónde tomaban el agua porque tienen ciertas diatomeas en estos implementos. Así de interesante. Da para mucho. Aquí hay otra pregunta, perdona que te interrumpí. Es que entre leer y mirarte y escuchar es un poco complicado. Gina dice, ¿hay presencia de tardigrados en el territorio nacional? Es muy icónico y sirve para asociar conocimientos con turistas. No es mi área, ahí debo ¿Qué es declararme un tardigrado? No tengo idea. absolutamente incompetente. Un ¿Qué es un bicho tardigrado? horrible. Un bicho horrible. No es mi área. ¿Qué es un tardigrado? No sé lo que es. Bueno, Es tarea para la casa. es un invertebrado acuático, pero Ya. desconozco. Bueno, no se antepongan, pues si ya vienen las otras clases. Bueno, mañana Claro, vamos a tener la clase de microinvertebrados y macroinvertebrados. No empiecen a preguntar cosas. Estamos con los microorganismos hoy día. Estamos con las cosas chiquititas. Así que tranquilo, tranquilo. Ya va todo. Bueno, en honor al tiempo, ya voy a hacer las últimas palabras, si me permite, estimada profesora. Recordarles primero que la clase empieza a las 18 horas, o sea, por lo tanto, ustedes tienen que tratar de conectarse antes, ¿ya? Eso es la primera cosa. Segundo, las clases son grabadas, pero se van a ir entregando. No se les entrega el tiro porque, ¿sabe qué? Si no, entonces no van a venir nadie, no va a asistir nadie. Mejor quédense todos tranquilos y esperen que le llegue por correo. O sea, esa no es la gracia. La gracia es justamente esta interacción en el chat, porque es un curso, ¿ya? Entonces, tranquilos, todo va a ir fluyendo a la medida que vamos haciendo. Además, tienen que recordar que para aprobar el curso, vuelvo a decir, tienen que tener 80% de asistencia. Eso está informado en todos los correos que yo le enviaba. Así que, bueno, me despido de todo. Una palabrita. Alguien preguntaba acá si las diatomeas son bioindicadores. Sí, son bioindicadores. Son de los bioindicadores mejores que pueden encontrar junto con los macroinvertebrados bentónicos. Hay índices diseñados incluso para utilizarlo. No aquí en Chile, claro, pero sí los hay. Y me preguntaban si las diatomeas que se van
quedando en el fondo de los lagos, después se pueden volar con el viento absolutamente y colonizan otros lugares absolutamente. Se las llevan en las patas las aves absolutamente. O sea, son dispersadas por animales, aves, animales de todo tipo que van entre un sistema acuático y otro. Y también plantas, pues me imagino que se pueden ir arriba de algún vilano, que son esos, los vilanos son con esas plantas que tiene, que uno hace así, que le llaman las cartitas. Entonces también pueden volar con ellos. El viento se las lleva de un lugar a otro, encuentran el lugar adecuado y allí se reproducen. Son una maleza. No, por favor. Bueno, terminamos en honor al tiempo. Les mando un abrazo a cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Sueñen con las diatomeas, que son maravillosas, ¿ya? Mañana les enviaremos la foto que nos van a mandar de un puente de diatomea. Y Carolina muestre pues su aro, que son diatomeas. Los míos son mariposas. Ahí están, ahí están mis aros. Yo tengo aros con alas de mariposa. Se contactan conmigo muchos artistas de distinto tipo porque las diatomeas son tan llamativas por sus formas, sus perforaciones, su ornamentación, que las hacen joyas, hacen fuentes, hacen esculturas, arquitectos se han comunicado conmigo para que les entregue fotos de diatomeas, son lindas, son mi pasión. Chicos, cualquier pregunta, escríbanme, mándenme un correo, ya tienen ahí las formas de comunicarse conmigo. Si les puedo ayudar en algo, aquí estoy, lo que quieran. Bueno, muchísimas gracias Carolina, muchísimas gracias a todos, abrazos fraternales. Nos vemos mañana a las 6, por favor. Conéctense antes, 5 minutos antes, por favor, para que